Hola, buenos días, bienvenidos. Esto es Junta Médica y hoy en el programa vamos a hablar sobre el trastorno de identidad disociativo, antes conocido como personalidad múltiple. Bueno, la característica principal es que una persona cuenta con dos o más identidades, ¿no? Esto también seguramente les va a sonar un poquito si les digo que se ha llevado al cine, lo hemos visto en algunas películas. Quizás nos va a ayudar un poco más a entender ese trastorno que realmente no es tan frecuente, ¿no? Además, también recuerden que el día de hoy, 19 de octubre, se celebra el Día contra el Cáncer de Mama. Así que mujeres de todo el Perú, ya saben, recuerden siempre acudir a los chequeos anuales, a los chequeos preventivos, para así poder combatir y, lo más importante, prevenir esta enfermedad. Empezamos. El doctor Abel Sagástegui, ¿no?, me acaba de hacer un recordatorio porque también se puede dar el cáncer de mama en los varones, ¿no? Menor frecuencia, eso sí, pero podría aparecer. Así que el mensaje va para todo el mundo en general, ¿no? Hombres y mujeres. Ahí está. Y bueno, y aquí justo hablando con el doctor Abel Sagástegui, es parte del staff casi de los viernes de salud mental aquí en Junta Médica. Le damos la bienvenida al programa. Es psiquiatra del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi. También está Yasmín Ardiles, psicóloga clínica del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, y el psiquiatra Edwin Apaza del Hospital Hermilio Valdizán. ¿Cómo está? Bienvenidos al programa. A ver, explíquenos un poquito, trastorno de identidad disociativo. Sí, es un trastorno poco frecuente, como se llama. Anteriormente le llamaban personalidades múltiples, ¿no? El trastorno de identidad disociativo sí, tiene varias variantes. Una de las variantes es esta, ¿no?, que una persona tiene más de dos personalidades, y las cuales puede el sujeto no tener conciencia de la otra. Exacto. Y en otras situaciones, bueno, le llaman coconscientes, sí sabe lo que está pasando. No tiene una pérdida de memoria reciente, ¿no? Claro, es una pérdida de lo que sucede con el otro sujeto. Pero también hay otras variantes, ¿no? Por ejemplo, las personas que en algún momento pueden actuar con una conducta distinta a la que usualmente hacen, ¿no? Por ejemplo, algunos regresionan y empiezan a tener acciones infantiles. Ah, claro, interesante. Ahora, yo decía al inicio del programa que hemos visto en varias ocasiones este trastorno reflejado en el cine. Ustedes a ver qué dicen. ¿Por qué? Creo que es bastante interesante. Bueno, yo creo, aparte, me parece que captura mucho a los espectadores la posibilidad de que la misma persona pueda tener distintos funcionamientos o personalidades asignadas en sí mismo, ¿no? Ahora, también tenemos que mencionar que, de hecho, si bien el cine busca graficar casi de una manera un poco exagerada muchas veces cómo es este trastorno, también hay varias críticas al cine o a las películas que toman ese trastorno como referencia, porque muchas veces lo que hacen es exaltar más el nivel de agresión y violencia que pueden tener algunas de las identidades dentro de esta misma persona, ¿no? Eso, por ejemplo, sucedió en el caso de la película Fragmentado, ¿no? Hay una asociación mundial del trastorno de identidad disociativo, que denunció un poco la película porque decía que no dejaba bien a las personas que realmente padecen de este trastorno. ¿Por qué? Porque muchas veces el anfitrión, denominado así, digamos, denominada así la personalidad que prima, digamos, en el caso de la película Fragmentado, Kevin, muy por el contrario tiene rasgos o síntomas más depresivos, ¿no? Y las otras identidades pueden surgir, digamos, a modo de que él pueda funcionar en otros ámbitos de la vida de otra manera, ¿no? Que incluso pueda tener características, rasgos, habilidades que Kevin como sí mismo no tiene, ¿no? Pero las otras personalidades sí, ¿no? Entonces eso captura bastante al espectador, me parece, ¿no? ¿A qué niño incluso no le gustaría tener superpoderes, habilidades, ¿no? Desde el cómic también, o sea, Hulk
o los alter egos, los famosos alter egos en los cómics, ¿no? Entonces, eso yo creo que seduce para esta industria. A ver, el doctor Pasa, ¿qué opina? Bueno, en el cine realmente hay varias películas. Yo recuerdo que iba al cine en una ocasión y se coincidían dos con la misma temática. Pero tenemos que entender que el cine tiene otra función. En psiquiatría hay varias películas que sí se pueden recomendar. O sea, hablamos de una película en blanco y negro de la década de los 60 que se llama Las tres caras de Eva, donde claramente la protagonista se observa tres identidades que en psiquiatría se conocen como los alters. Un alter, dos alter, tres alter, puede haber varios alters. En el cine, en la película Fragmentado, creo que hablan de 24 más o menos alters. Pero hay cosas que el cine no enseña muy bien, digamos. No es su función enseñar. Claro, ¿no? No es su Y función. quizás una de las películas que más relacionamos con este trastorno, y tiene otro nombre además, es Psicosis. ¿No? O sea, la película es Psicosis, pero sin embargo lo relacionamos con que el personaje tiene diversas personalidades. Claro, pero hace un momento justo también conversábamos de que sí, ahí hay como una diferencia y quizá también muchas veces por eso es tan difícil detectar este trastorno, porque es muy difícil de detectar, ¿no? Se puede, incluso no se sabe bien dónde colocarlo, si dentro de la psicosis, dentro de los estados limítrofes, neurosis evidentemente no es, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de la personalidad múltiple hay un distanciamiento de la realidad. En el caso de la psicosis hay una realidad que está quebrada, hay una ruptura. El paciente o el mismo Norman Bates Exacto. no estaba en realidad muchas veces, ¿no? A diferencia de, digamos, las personalidades que pueda tener una persona con el trastorno disociativo de identidad, que sí se comunican muchas veces entre ellas, otras veces no, o de repente incluso hay personas que llevan un registro, un diario. Hay como un consenso entre todas las personalidades y dicen, ¿sabes qué? Cuando tú no estés, para que yo no tenga este apagón, porque a veces las entradas y salidas de la personalidad pueden ser como prender y apagar la luz, pues, ¿no? Entonces, en este momento, digamos, yo soy Yasmín y después puedo convertirme en Fabián, en Abel, ¿no? En Edwin, y cambio inmediatamente de switch, ¿no? Entonces, las personalidades, lo que yo he visto, he revisado un poco en investigación y en casos, sobre todo en Estados Unidos, que tienen mayores herramientas para detectarlo, es que las personas comienzan a llevar un diario y se van enterando de qué cosas hace la personalidad 1, la personalidad 2, y el diario es como que una suerte de integración, que es lo que esta persona no ha tenido, ¿no? En su proceso de desarrollo evolutivo del sí mismo, de su personalidad, de su identidad. Qué complejo realmente todo el tema, ¿no? Es importante establecer que en la psicosis las personas no evalúan la realidad de una forma adecuada, ¿no? O sea, dan una interpretación diferente a la realidad. En cambio, en las personalidades múltiples, a pesar de que hay diversas personalidades, todas ellas están en capacidad de evaluar la realidad tal como es, ¿no? No hay una distorsión de la realidad que los rodea. Hay una distorsión de sí mismos, pero no de la realidad que los rodea. Por eso es que sí, aquí sí no están enmarcados dentro de la psicosis propiamente. Ok, interesante. Ya nos ayuda también a aclararnos un poquito. Más cosas. A ver, la característica esencial de los trastornos disociativos consiste en una alteración de las funciones integradoras de la conciencia, la identidad, la memoria y la percepción del entorno. Uno de ellos, ¿no?, es el trastorno de identidad disociativo, antes conocido como personalidad múltiple. Se caracteriza por la presencia de dos o más identidades que controlan el comportamiento del individuo de forma frecuente. Las personas con este trastorno presentan lapsos de memoria que afectan a su historia personal. Estos lapsos pueden ser de memoria remota o de memoria reciente. También. ¿Están de acuerdo? Sí, así es. Totalmente. Hasta ahí vamos bien. Vamos con los datos, no vamos con el 1 y el 2, ¿no?, para ir poco a poco detallando o desenrollando nuestro tema, ¿no? Cada personalidad se vive como una historia personal, una imagen, una identidad y un nombre distinto. Generalmente hay una identidad primaria con el nombre del individuo que es pasiva, dependiente, culpable y depresiva, mientras que las otras tienden a ser dominantes u hostiles. ¿Qué opinan ustedes? Sí, bueno, estos son algunos de los criterios que se tienen para evaluar a estas personas. Es importante lo que vemos, ¿no? Generalmente hay una persona que domina toda esta integración. Y lo que mencionaba
Yasmín, esto que llevan los diarios, ¿no? Porque muchas veces una persona no sabe lo que hace la otra. Entonces, una forma de integrarse es que puedan ir llevando estos diarios y cada quien se entere entonces qué sucede, ¿no? Claro, ¿no? Una de las preguntas clave quizás es, ¿cuándo empieza a aparecer este trastorno? ¿Cuál sería la causa? ¿Algún evento traumático? ¿O se sabe? Eso es algo muy importante que lo está tocando, porque la génesis, o sea, ¿qué sucede? Los trastornos de identidad disociativo, o trastornos de personalidad múltiple para el televidente, está dentro enmarcado de los trastornos disociativos. Y ahí hay otros trastornos que comparten en común. Por ejemplo, la existencia de un trauma infantil, un trauma severo. En estos casos, la persona tiende a desarrollar trastornos o desórdenes o enfermedades. Y uno de ellos es el trastorno de identidad disociativo. El tipo de trauma, la edad de presentación, cómo fue, qué sucedió. Mientras más severo el trastorno. Y el trastorno más severo de todos los trastornos disociativos es el trastorno de identidad disociativa. Eso tenemos bien claro. El trauma tiene que ser muy severo en una etapa temprana, muy temprana. Hay pacientes que dicen incluso que su vida empezó recién, que tiene memoria desde una edad de los 8, 9 o 10 años. Claro, o sea, borró todo lo anterior. Borró todo lo anterior, como tú lo dices. O sea, ha tenido que suceder algo terriblemente. Y eso ya nos está diciendo del cómo va a ser este trastorno. Porque comprendamos de que en esta patología son los componentes de la persona que se van formando en la infancia, en la adolescencia, que se van separando y tienden a cada uno a formar una identidad que va a aparecer en determinadas circunstancias. O sea, la persona en un momento es depresiva, en otro es hostil, en otro puede ser con otros rasgos. Pero todos son rasgos suyos. Exacto. Lo que pasa es que no lo Está integró. dividido. Está dividido para que el público lo entienda. Está dividido y es lo que sale. Y eso es también para poder comprender cómo va a ser la terapia. ¿Verdad? La lógica diría, intégralo. Claro. Pero es más difícil hacerlo que decirlo. Más complicado de lo que... Y generalmente está asociado, pues, como dice, a trastornos depresivos o a trastornos de ansiedad, incluso a personalidades limítrofes. Y ahí también cómo hacer el diagnóstico, ¿no? Como decía Yasmín, es muy complicado porque el límite es muy difícil. Generalmente no llegan, porque llegan diciéndote, mira, yo tengo trastorno de identidad disociativo. Claro. No, llegan por depresión, llegan por ansiedad, llegan porque de repente comienzan a darse cuenta de que hay aspectos que no son usuales, ¿no? Y también la vergüenza los lleva a ocultar, porque ellos pueden manejar muy bien, pueden ser de alto funcionamiento. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ellos son conscientes de que tienen diferentes personalidades? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Más bien la norma o lo que uno pretendería, según lo que dicen los estudios, es de que no estaría consciente antes. Pueden tener recuerdos vagos, podrían pensar o dudar, pero así fehacientemente no lo tienen en un primer momento, diciendo, no, tengo otra persona. No es así, no es así. O sea, saben que de repente hacen cosas que ellos no harían, ¿no? O sea, mira, sabes que yo soy una persona tranquila, relajada, sin embargo a veces tengo fuertes impulsos por, ¿no?, hacer algo muy agresivo, incluso en el tema sexual, ¿no?, por atacar a alguien sexualmente, y yo no soy así, ¿no? Entonces comienzan a darse cuenta también de estas amnesias temporales, donde no recuerdan qué han hecho. Entonces, por eso es difícil de detectar, ¿no? Hace un rato Edwin también mencionaba sobre las raíces o la génesis, el tema de la infancia difícil, que en realidad es como la constante en todos los casos que se han detectado de este tipo de trastorno, ¿no? O sea, la infancia ha sido bastante desafortunada, traumática. Muchas veces, por no decir casi siempre, se han hallado signos de abuso, puede ser sexual, puede ser físico, verbal, abandono. Entonces, también se ha detectado que estos alter comienzan a aparecer precisamente en los momentos de crisis, ¿no? Entonces, para un niño tendremos que hablar también quizá un poco del mecanismo de disociación, que es un mecanismo de defensa que todos los seres humanos tenemos, pero que estas personas comienzan a utilizar un poco más que los demás. Y, digamos, en el momento del abuso lo que hacen es pensar que a ellos no les está pasando esto, sino a otra persona. Y ahí es que la desintegración se genera, ¿no? Entonces, como bien decía Edwin hace un momento, quizá decir que esta misma persona tiene distintas personalidades no es lo más correcto muchas veces. ¿Por qué? Porque son rasgos, así como todos nosotros tenemos rasgos dominantes, a veces más pasivos, ¿no? Pero estas personas no los tienen integrados.
también. Es una forma de ser también, ¿no? Entonces, por eso es que hablar de diversas personalidades es más bien, esta persona tiene esa forma de ser, digamos, esa sería su personalidad. Claro, ¿no? Hay muchas preguntas todavía. Recién acabamos de empezar, estamos en vivo, recuérdenlo, pueden enviarnos todas sus consultas a las redes sociales y también llamarnos al 619-0670. Ya volvemos. Continuamos con nuestro programa, hoy viernes de salud mental, hablamos del trastorno de identidad disociativo. Les decía que hay muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, Yasmín más o menos nos estaba explicando cómo es eso de que se pasa de una personalidad a otra, ¿no? Nos pusiste un ejemplo. ¿Podrían haber otros ejemplos más? Claro, generalmente las personalidades surgen para resolver un problema que el otro no puede, ¿no? O que no puede enfrentar. Entonces, ante una situación estresante que le causa mucha ansiedad o mucho temor a una de estas personalidades, surge la otra. Pero ¿cómo se produce ese cambio, ¿no? Por ejemplo, yo estoy conversando contigo, ¿cómo es que de pronto cambio a la otra personalidad? Si lo tuviéramos que ver desde primero el punto de vista, digamos, de la normalidad, entre comillas. O sea, todos los seres humanos tenemos, digamos, como que, así siendo bien escuetos y tratando de reducir al máximo para que todos podamos entender, dos modos de funcionamiento, ¿no? El normal y el modo supervivencia, ¿no? Cuando uno está por la calle de manera tranquila, caminando, confiado, digamos, todo está en orden, está en su modo de funcionamiento normal. Entonces, el estado de conciencia en ese momento está operando. En cambio, cuando yo me siento en una situación de peligro, estoy caminando por la calle y de repente viene alguien y me ataca, entonces en ese momento el estado de conciencia se va a cero y se activa el estado de supervivencia. Entonces en ese momento el mecanismo de supervivencia va a tratar de hacer todo lo posible para que yo me salve de esa situación. Exacto, ¿no? Entonces eso mismo pasa en cualquier situación traumática. ¿Por qué el trastorno de estrés postraumático está tan asociado a este trastorno, como decía Edwin, ¿no? Porque si exponemos a una persona, sobre todo en etapas tempranas, desde la infancia, a constantes estreses, modos de estrés que le hagan activar este modo de supervivencia constantemente, va a hacer que, digamos, esta percepción de que tiene que sobrevivir a la situación le haga generar, como decía Abel, una personalidad o una persona que sea capaz de actuar y de solucionar en ese momento lo que está pasando, ¿no? Entonces, más o menos, digamos, eso es lo que yo les podría decir a modo de ejemplo, como para tratar de entender. Y el cambio es eso, mientras uno está conversando, el cambio es así, más o menos brusco, ¿no? Claro. Así, no es que haya un proceso, una transformación, una transición, ¿no? ¿Y pueden cambiar incluso hasta de sexo también en sus personalidades? Todo es posible. Puede ocurrir, sí, ¿no? Edad. Todo es posible, la edad, el sexo. Edad, sí. sexo. Así es. Incluso, por ejemplo, alguna el dificultad tono de voz puede también, cambiar, ¿no? Puede cambiar. Por ejemplo, uno puede ver perfecto y la otra personalidad de repente tiene una dificultad visual. Sí, Sí, podría pueden ocurrir. darse, claro, también pasa. puede ocurrir. Pero Tienen que entender las personas de que el ser humano es contexto dependiente. Respondemos a nuestro medio ambiente. O, por ejemplo, uno puede ser en el consultorio de una forma, pero cuando manejas, tu medio ambiente hace que te desenvuelvas de otra manera. Que cuando estás en casa, y no estás. Claro. Pero un trastorno de identidad disociativo, realmente cambios sutiles en el medio ambiente hacen que la persona pueda expresar otro alter. Claro, ¿no? De manera abrupta. Ajá. O sea, el cambio es abrupto, ¿no? O sea, porque justo hace un momento le comentaba a Edwin que en Estados Unidos, o sea, se han detectado casos en los que, digamos, uno de los alter, digamos, la persona físicamente no es muy hábil y que alguno de los alter es un deportista maravilloso, pues, ¿no? O esto de la ceguera que tú comentabas, ¿no? De repente uno de mis alter necesita lentes Y el otro lo ve bien perfecto. y el otro ve perfecto. Entonces, sí sería interesante, todavía no sabemos de algunos estudios médicos que puedan Claro. ver cómo es el funcionamiento que pasa ahí, pero sería interesante revisar. Ahora, ¿es posible que estas personas tengan alucinaciones visuales y auditivas? Pero ya hablaremos de otro trastorno. Es otro trastorno. es otro trastorno. Ahora, Trastorno psicótico.
Podría ocurrir tal vez que uno de los alter tenga síntomas psicóticos y otros no, tal vez, ¿no? Todo es posible, pero eso es poco frecuente, creo que es mucho más raro todavía, ¿no? Ok, muy bien. A ver, más información para compartir con ustedes. Este trastorno disociativo produce amnesia asimétrica, que consiste en la incapacidad de recordar información personal relevante sobre alguna de las otras identidades. Correcto. O sea, definitivamente, o sea, cómo el medio ambiente hace que la persona pueda actuar de una manera y no tener conciencia del otro alter. O sea, tiene momentos en los cuales, o periodos en los cuales la memoria no hay. Y es curioso decir que incluso cómo el sistema nervioso puede hacer que cambie el cuerpo de la persona. Porque se han hecho algunos estudios, sí se han hecho, por ejemplo, estudios electroencefalográficos, como su electroencefalograma de un alter es totalmente diferente del otro. Increíble. Cómo se han hecho, por ejemplo, estudios sobre vicios de refracción, en el cual, como ya mencionaron, uno ve perfectamente y el otro no. Cómo se han hecho estudios de respuesta galvánica a la piel, le dicen, cómo son las glándulas sudoríparas en la piel, reacciona un alter de una manera y otro de otra manera. O sea, y no tiene recuerdos, o sea, de ese momento del alter que está pasando, uno del otro. O sea, Hablan hasta otros idiomas. Pensaba que hay un caso reportado de 24 personalidades, que es en el que más o menos se basa la ¿Hasta película cuánto puede llegar? fragmentada. Sí, creo, ¿no? No se sabe. el cerebro humano Hay un es número. infinito. Pero 24 eso es muchísimo. Lo que se ha detectado Ajá. a veces Fue el es máximo, hasta ¿eh? 24, ¿no? Pero de hecho pueden haber más, ¿no? Bueno, sí, esta persona tenía un alter que era judío, otro que era un niño de 8 años, otro que era mujer y que era yugoslava, ¿no? Entonces, o sea, y que hablaba yugoslavo. Hablaba diferentes Entonces, idiomas, me muero. Ajá. Exactamente, entonces sí, hay bastantes. Sí, hay datos mucho que interesantes. investigar todavía en eso. Claro, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible encima que aprendió tantos idiomas? ¿No? O sea, Sí. y, por ejemplo, si una de sus personalidades es de un niño, o sea, se comporta como un Se auténtico niño. comporta como un niño, así es, ¿no? Se comporta como un niño. Quizás sea su lado más infantil. Y uno de los aspectos es que justamente hay una amnesia porque a veces se intenta olvidar los padecimientos que el paciente tenía. Hay amnesia respecto a unos hechos que se han vivido a veces. Ahora, ¿es posible que este trastorno se pueda desarrollar ya en la edad adulta? También, no hay una edad determinada, ¿no? Puede darse, Generalmente se dice como que algún trauma de la infancia, ¿no? Pero claro, pero puede darse a cualquier edad de la vida. En adolescentes, incluso o sea, en niños, aunque en niños no hay personalidades propiamente, sino conductas diferentes, pero también se puede dar en etapas tardías de la vida. ¿y va aumentando con el paso de los años? O sea, digamos que va empeorando el trastorno. ¿O Ya no? el trastorno es grave. O sea, ya de por sí Ya es es grave, ya de por sí, gravísimo. claro, sí, Ya, o sea, digamos, que vayan saliendo más personalidades. es que ya, ¿no? Con que ella haga dos personalidades o dos alter, ya es gravísimo ya esta persona. Claro, ¿no? ¿Tenemos alguna consulta en las redes sociales? No, todavía no. Más adelante las vamos a seguir viendo. Bien. Pero yo más o menos había leído que el tiempo del diagnóstico, ¿no? Entre que aparece el primer síntoma es de entre 6 y 7 años. ¿Desde cuándo tenemos noción de memoria los seres humanos? O sea, la memoria está consciente desde los 5 años aproximadamente. Entonces, lo que se habla en trastorno de identidad disociativa es de que tiene que haber un trauma severo, grave, en la infancia. En la infancia, o sea, abarca más años. Puede haber sufrido al año de vida, 2 años, pero una memoria reciente, la memoria empezó a los 5 años. Ajá. Entonces, de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero lo que va a definir es de que la persona ha bloqueado esa etapa de su vida. Algo sucedió. Entonces podemos definir en qué edad empezó más o menos. ¿Y ustedes pueden hacer que recuerde al final esos años que bloqueó de su memoria? Qué tan saludable sería. A ver. Pero, claro, en las técnicas de terapia puede lograrse en algunos pacientes que lo recuerden, ¿no? Pero habría que ver ¿Cómo sería mi interpretación? No es recomendable. hasta dónde- Depende. Ajá, no. Claro, Bueno, depende de hay cada personas, paciente, ¿no? Cada Hay que paciente. ver, evaluar hasta dónde. La hipnosis, por ejemplo, hipnoterapia, A ver. para regresionar.
Ahora sí, tenemos la consulta ya en la pantalla, ¿no? Bueno, nos llegó al Facebook, María Luisa Rodríguez. Buenos días, ¿es hereditario? ¿Es como nuestra autodefensa? ¿Cómo se puede tratar en los diferentes ámbitos con un niño que padezca este trastorno? En cuanto a que si es hereditario, este trastorno es poco frecuente, entonces no hay estudios como para poder establecer si habría o no algunos rasgos hereditarios, ¿no? Entonces, todavía esto está por definirse, ¿no? No puede decirse Claro. que así sea, ¿no? Y en cuanto a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede tratar en los diferentes ámbitos con un niño que padezca este trastorno? Pues que los trastornos de personalidad empiezan en la adultez. O sea, un niño está configurando su personalidad. Hay estudios que hablan de Un tema trastornos de de personalidad conducta, en niños. dicen ustedes, como se trata de un niño, ¿no? Claro. O sea, no, creo que no está bien elaborada la pregunta. Sí, lo que pasa es que se tienen que evaluar varios factores, ¿no? Como hablábamos hace un momento, o sea, si bien tiene vestigios de empezar en la infancia, hay que ser muy cuidadoso con la parte del diagnóstico, porque los niños y los adolescentes están en proceso de ir integrando su identidad, ¿no? Entonces, de repente puede llegar alguna madre que diga, mira, por momentos grita, en otros momentos está llorando, en otros momentos se desconecta, no quiere saber nada y se mete a leer al cuarto y nadie la saca de ahí, ¿no? Entonces, podríamos hablar de diversos tipos, no necesariamente trastornos, quizá de rasgos. Cuando la etapa de vida es temprana, es mejor hablar de rasgos y no de trastornos necesariamente, ¿no? Claro, ¿no? Todavía no calificarlo como tal. No calificarlo como tal, ¿no? Como ya lo hemos hablado en anteriores programas. Es muy importante establecer acá la prevención y tratar de que en los niños, más bien, evitar el maltrato, indudablemente, ¿no? Ver la educación saludable y poder prevenir las posibilidades de abusos también con ellos, ¿no? Que son las opciones, las causas de este tipo en general y de diversos trastornos mentales que contribuyen también al desarrollo de ellos. Entonces, si un niño tiene conductas, digamos, que son diferentes en diferentes ámbitos, creo que es importante que vaya a un especialista para que puedan orientarlo y de repente con técnicas simplemente de una educación adecuada, el niño va a ir mejorando probablemente. Claro. ¿no? Lo que se ha visto es que a veces, o sea, tempranamente los pacientes pequeñitos, cuando han sido sobre todo víctimas de abuso, comienzan a presentar flashbacks, comienzan a tener un distanciamiento emocional en la narración de lo que pasa, ¿no? Que más o menos hablamos hace un momento, es la génesis de este tipo de trastorno. Entonces, si yo empiezo a observar eso en el niño, y evidentemente el episodio de abuso puede estar reprimido, porque también hay una amnesia en relación a estos años, ¿no? A estos momentos en los que el trauma sucede, entonces sí es importante, como dice Abel, apostar por atender al niño, ¿no? Sí, desde ahí. Perfecto. A ver, vamos con otra consulta. Madali dice, ¿esta enfermedad es similar a la psicosis cuando se desconectan de la realidad? ¿Una persona con esquizofrenia podría tenerlo de las personalidades múltiples? Son dos trastornos diferentes. Entonces, ya hemos hablado de la psicosis, bueno, ya está más o menos explicando ahí, o sea, se está desconectando de la realidad. En cambio, en el trastorno de identidad disociativa, la persona responde a la realidad. O sea, ese no es el problema. El problema es cómo su alter está respondiendo a la personalidad. Entonces, es una persona depresiva en un momento, una persona agresiva, y muchas veces desconoce la existencia de uno o de otro. Pero en el cuadro psicótico no. O sea, en el cuadro psicótico estamos hablando de una persona que está respondiendo por una enfermedad mental que tiene características determinadas y establecidas. Los dos son severos. De la psicosis y identidad disociativa, y los dos necesitan ayuda profesional. Claro, ¿no? Y con el tema de la esquizofrenia, que la consulta era si podría llegar a convertirse en este trastorno de identidad disociativa. No, porque son enfermedades distintas, ¿no? Entonces, un paciente con esquizofrenia difícilmente va a estar desarrollando personalidades múltiples, ¿no? Es cierto que pueden haber comorbilidades, pero eso es muy difícil. Recordemos que en la esquizofrenia la realidad se interpreta de una forma diferente, ¿no? Lo que nos rodea. En cambio acá la persona no lo hace así. El problema es la integración de sus
de sus formas de ser, ¿no? De sus conductas. Es integrarse a sí mismo. Ahí está el problema. ¿No? Perfecto, muy bien. Nueva pausa en el programa. Continúen mandando sus consultas, ¿no? Para que los doctores aquí nos ayuden a entender mucho mejor ese trastorno. Ya regresamos. Muy bien, vamos a ver de inmediato a Aura. Bueno, ella ha hecho el día de hoy, bueno, nos va a presentar, ¿no? Una ruta de la salud fuera de lo que siempre ha estado haciendo, ¿no? Porque ella ha estado conversando con Ricardo Bedoya, ¿no? Quien es un capo, es un crítico de cine y además conduce el programa de cine aquí en TV Perú, El Placer de los Ojos. Estábamos comentando con los doctores, ¿no? Que hemos visto que se haya reflejado mucho ese trastorno en el cine, ¿no? A ver, vamos a ver qué han conversado ellos, porque han encontrado cosas muy interesantes. Hola, esta ruta de la salud aborda un tema psiquiátrico bastante interesante que nos hace pensar que si sucede en la vida, sucede en la pantalla grande. Y aquí, acompañada por Sarita Colonia, que también se le asoció con ciertos desórdenes mentales, hemos venido en busca de un crítico de cine, Ricardo Bedoya, que nos va a contar cómo el terror psicológico nos ha ido acompañando a lo largo del tiempo. Así que empecemos. ¿Por qué crees tú, Ricardo, que se utiliza tanto este recurso del terror psicológico en las películas a lo largo del tiempo? Porque son personajes no lo más atractivos. Imagínate, no tienes uno, tienes varios. Varios a la vez, que se van intercalando, que se van alternando. Entonces, eso es bien interesante. Pero además, creo que eso explota nuestra extrañeza, ¿no? Ante alguien que resulta familiar, pero que de pronto reacciona de otra manera, ¿no es cierto? Y al día siguiente puede reaccionar de otra manera. ¿Por qué? Porque tiene personalidades múltiples. Y creo que ese es un tema fundamental en todo lo que es lo fantástico. No te olvides que una de las grandes novelas, no, los grandes clásicos de la literatura es Jekyll y Hyde, ¿no es cierto? Es este personaje que adquiere estas dos personalidades que de alguna manera encarnan la multiplicidad de identidades que podemos tener, ¿no es cierto? Y el lado oscuro que convive con nosotros, que está ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo crees que abordan estos directores el tema de interpretar correctamente un trastorno psicológico como es la identidad disociada? Lo que hacen los cineastas es crear ficción a partir de eso. Y crear ficción supone crear emoción, crear suspenso, crear intriga, crear fantasía, ¿no? Entonces, estos personajes no podemos ver las películas como si fueran expedientes psicológicos, clínicos, ¿no es cierto? No, pero sí podemos verlas como elaboraciones sobre nuestros lados más ocultos y más secretos. 3 películas que rescatan 3 personajes a lo largo del tiempo. Tenemos Psicosis, de Hitchcock, El Club de la Pelea, y tenemos de pronto Fragmentado. Norman Bates, que es el personaje de Psicosis, es tal vez el prototipo del hombre quebrado, ¿no es cierto?, de la identidad fraccionada más extraordinario que ha dado la historia del cine. En El Club de la Pelea, yo creo que lo que hace es jugar un poco con la idea de Jekyll y Hyde. Claro. Es decir, ¿no?, de cómo el lado violento y el lado civilizado, el ciudadano y el luchador, el combatiente y el hombre urbano, ¿no es cierto?, están coexistiendo, ¿no? Entonces se convierte en una especie de metáfora de nuestra sociedad y nuestra sensibilidad de ahora, ¿no? Que podemos ser muy agresivos, pero a la vez, ¿no es cierto?, podemos mantener cierta compostura, ¿no? Y cómo la sociedad nos va modelando en esto, ¿no? Y la tercera película que mencionas, Fragmentado, ¿no? Tú sabes que personajes de este tipo son como un regalo para los actores, porque se pueden lucir en 1000 registros, ¿no? Que es lo que había pasado con 2 películas clásicas sobre este tema, y que son 3 las películas que se han acercado al asunto de una manera mucho más documentada, más fundamentada, sin jugar tanto a la fantasía y al terror, que son Las 3 caras de Eva, de Joan Woodward, y Civil con Sally Field, ¿no? Una Sally Field en sus comienzos. Que están basados en hechos reales, entonces eso implica cómo es que el ser humano de alguna manera abraza estos trastornos psicológicos. Y ahí va mi última pregunta para ir cerrando nuestra ruta de la salud. ¿Por qué crees que a lo largo del tiempo ha tenido tanto éxito, o por qué crees también que la gente se engancha súper fácil con estos trastornos psicológicos llevados a la pantalla grande? Porque todos reconocemos en nosotros algo
que resulta a veces inmanejable. Y entonces, claro, es esa dimensión inmanejable de uno mismo que hace que tú te fascines con esos personajes que están representados en la ficción. Ricardo, muchísimas gracias. Ricardo Bedoya es conductor del Placer de los Ojos, que ha hecho una fusión con Junta Médica. Así que, Paola, regresamos contigo al estudio. Hemos abordado desde otro lado la parte psicológica y espero que sea un buen material para los doctores. Así que muchas gracias. Adiós. Gracias a ti, Aura, y gracias a Ricardo también. 2 por 1 hemos hecho el día de hoy. A ver, ¿qué opinan con todo lo que nos ha contado Ricardo? Súper interesante, ¿no? Para empezar. Hacia el final, él más o menos responde una de las primeras preguntas que teníamos en el programa, ¿no? Porque es que la industria cinematográfica trata de producir tantos thrillers psicológicos, ¿no? Y porque la gente los chapa, también, capta, ¿no? También, ¿no? O sea, porque la gente responde como el cine quiere. Y es precisamente, yo pensaba en la proyección, pues, ¿no? Todos nosotros tenemos aspectos que a veces son muy incómodos para nosotros mismos y preferimos ver en el otro, pues, ¿no? Y que pueden ser aspectos incómodos o denominados malos o no tan aceptados socialmente muchas veces, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Una parte agresiva y la otra civilizada. Entonces es mucho mejor ver en la pantalla o leer a Shakespeare y a todas sus tragedias y a todos sus personajes macabros como Macbeth y más, que tú pensarte a ti mismo haciendo esas cosas, ¿no? Entonces, no sé, pensaba un poco eso mientras escuchaba a Ricardo. Pero que quede claro también que lo que comentaba Ricardo, ¿no? O sea, esos personajes al final, o mejor dicho, es una ficción, ¿no? Sí, No claro. lo están llevando, decía él, ¿no? De estudios clínicos en concreto, ¿no? No, por eso. Son películas, en todo caso, en las cuales uno puede entender algunas cosas. O sea, el televidente o el espectador como trata de engancharse con algo que quizás puede ver en ellos. Pero mencionó, por ejemplo, a 2 películas muy buenas, Las 3 caras de Eva, que ya la habíamos comentado, y la otra película, en donde uno puede determinar o ver cómo esta persona va teniendo esta fragmentación, esta desintegración. Al cine le gusta y le va a seguir gustando, pero lamentablemente le gusta lo más raro. Es lo más llamativo que uno podría tener. Claro, son recursos que se usan y la gente, creo que sí, ¿no? Se identifica en algunos sentidos porque hay conductas que uno no va a realizar, indudablemente, pero que en la película, en la ficción se pueden hacer, ¿no? Así es. Le decía a Yasmín que, por ejemplo, hasta en El Hombre Araña se ha hecho esta ficción, Pero es verdad, ¿no? ¿no? De El Hombre Araña y Venom, por ejemplo, ¿no? Ah, es verdad, Venom. 2 personalidades, el héroe y el malo, ¿no? Ajá. Que se desdoblen 2 personalidades. Creo que eso hace atractivo, ¿no? Las contradicciones que surgen a veces en nosotros mismos, ¿no? Que pueden reflejarse objetivamente en una pantalla. Perfecto, ¿no? Muy bien. Dejamos de lado un ratito el cine, ¿no? Y vamos a centrarnos, ¿no? Ahora en algunos signos, ¿no? De los trastornos disociativos. A ver, vamos a ir leyendo uno por uno y ustedes me van dando, ¿no? El check a ver si todo está ok. Pérdida de memoria reciente o remota. Correcto. Muy bien. Sensación de estar separado de ti mismo y de tus emociones. Percepción de que las personas y cosas que te rodean están distorsionadas o son irreales. No creo, ¿eh? Ahí no. No tanto. Ah, vamos con la siguiente. Un sentido confuso. Uy, que se me De fueron la para atrás. identidad. A ver, ¿podemos regresar? Ahí, ¿no? Un sentido confuso de la identidad. Ese sí, con ese vamos bien. A ver, vamos con los más. Estrés significativo, problemas en ámbitos importantes de la vida. Como desencadenante. Muy bien. Incapacidad para afrontar bien el estrés emocional o profesional. Podría. También, ¿no? Problemas de salud mental como depresión, ansiedad, así como pensamientos y comportamientos suicidas. Sí, ahí habla de lo que es. Yo lo podía entender como comorbilidad. O sea, esta persona tiene un trastorno asociado, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático. Y a veces hay que determinar, a ver, que a ver, tengo 2 trastornos, cuál es el más severo, trato los 2, como eso. O sea, ya tan solo de tener uno de ellos ya es grave. Claro, ¿no? Y ahora vamos con el siguiente dato, porque como decía el doctor Apaza, mucho cuidado, ¿no? Con a veces el tema de la simulación, ¿no? Así que vamos a ver el dato número 6, porque eso es importante que lo tengan en cuenta.
¿no? El trastorno de identidad disociativo debe diferenciarse de la simulación en las situaciones en las que puede obtenerse un beneficio económico o legal y de los trastornos facticios. Sí, es un buen punto. ¿Por qué? Hay un dato que habla en la literatura de los trastornos de identidad disociativa. El que padece el verdadero trastorno de identidad disociativa trata de esconderlo, no busca ayuda. En cambio, el que simula un tipo de esto está buscando la menor oportunidad para expresarlo. Se busca la atención. Claro, y generalmente hay un beneficio tangible, ¿no? Bastante medible. En cambio, en los trastornos de personalidades múltiples no hay directamente un beneficio a obtener, ¿no? Y los trastornos facticios son los trastornos en los cuales las personas, si bien es cierto que simulan alguna enfermedad, la fabrican, ¿no? Se inducen una enfermedad, o a veces la hacen que un familiar muy cercano tenga diversos síntomas y son llevados a veces a diversos médicos simulando alguna enfermedad para una ganancia, tampoco es directa, ¿no? Claro. Pero hay una ganancia secundaria no muy bien definida Que no es la en hipocondría. trastornos facticios. Que no es la hipocondría, que es lo que No, que no es la veíamos hipocondría. la semana pasada. No, acá sí se generan algunos síntomas, ¿no? Por ejemplo, puede inyectarse, por ejemplo, talco para que se le inflamen las venas, y entonces van y buscan ayuda, o se aprenden muy bien cómo es la apendicitis para que los operen. Una serie de Sí, tipos eso de también simulación. pasa un poco porque la primera persona en Estados Unidos que es liberada por alegar un trastorno psicológico tenía un trastorno de personalidad múltiple alrededor del 50 y algo, 50, 60 más o menos, ¿no? Que fue este tipo Billy Milligan que tenía las 24 personalidades, ¿no? O sea, pero que no fue requerido por él, pues, ¿no? Fue como que se dio de manera conexa a todo el proceso de investigación y de evaluación para que también los psiquiatras, los expertos, los médicos pudieran evaluar bien el caso, ¿no? Pero más o menos como que de ahí parte y de ahí en adelante es que se comienza a utilizar para tratar de llegar a la libertad en los temas judiciales, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Ahora, ustedes comentaban que es complicado realmente hacer el diagnóstico, ¿no?, de este tipo de trastorno. Aquí a continuación vamos a ver algunos criterios, ¿no?, que ustedes utilizan, por ejemplo, para llevarlo a cabo, ¿no? Tiene que haber presencia de 2 o más identidades o estados de personalidad. Al menos 2 de estas identidades o estados de personalidad controlan de forma recurrente el comportamiento del individuo. Incapacidad para recordar información personal importante, que es demasiado amplia para ser explicada por el olvido ordinario. Y el trastorno no es debido a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o a una enfermedad médica. Son criterios diagnósticos que se utilizan a nivel mundial. Pero es curioso, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de un sistema de clasificación, el DSM-5, su 5ª edición está actual. Y es el país que tiene más casos reportados, entre comillas. Gracias al cine también. De verdad. Sí, gracias también al cine. Entonces podemos entender de que, bueno, un paciente no me toca la puerta, tengo un trastorno de personalidad o trastorno de identidad disociativa. O sea, como ya lo había mencionado, a ellos no les gusta mucho salir a la luz. Que busquen ayuda es muy difícil, este tipo de personas. Y si ya adicional a eso es un trastorno extremadamente raro a nivel mundial, ya hablamos de algo que es muy complicado. Pero que tiene que ver un sistema de diagnóstico, ahí lo tienen. Muy bien. Sí, generalmente pues buscan ayuda por otras situaciones, ¿no? Como se han visto los trastornos asociados, que son las comorbilidades, generalmente van por estas comorbilidades, ¿no? Y en el estudio que se va haciendo, por ahí pueden salir esta posibilidad, pero es bastante raro. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más que comentar o nos vamos a la pausa? Pensaba que en sesiones de evaluación la principal observación es muchas veces que el mundo interno del paciente está extremadamente dividido, ¿no? Que de ahí viene disociación, de los cortes, fragmentación, división. Nada más. Muy bien. Los autores hacen... Ok, correcto. Pausa en el programa. Ya regresamos con lo último.
Continuamos con las consultas en las redes sociales aquí en Junta Médica. Estamos hablando del trastorno de identidad disociativo. Vamos con la de Catherine Gutiérrez. Si la persona que lo padece ya está en edad adulta con continuos estados depresivos, ¿puede desembocar en algo peor? ¿Cómo afecta en su vida adulta aparte de aislarse continuamente? Pero no especifica realmente si lo que tiene no es este trastorno. ¿Cómo decir? Si la persona que lo padece Está en edad adulta. Dice. Bueno, el hecho que haya llegado a la edad adulta ya es una sobreviviente. Que tenga más trastornos, mientras más trastornos tenga una persona es más severo. ¿Qué peor puede ser? Ya que le dé que otro trastorno severo sería un cuadro psicótico ya. Bueno, lo peor, que una cosa de los peores es que hay ideación suicida, ¿no? También, ¿no? Y trata de realizarlo indudablemente, ¿no? Que eso también pueda usarse. Es importante por eso que haya un tratamiento. Claro. ¿Y en qué consiste el tratamiento para este trastorno? Es una muy buena pregunta. Sí. Se habla tanto de este trastorno, Sí. pero tiene más cosas para tratamiento. ¿Crees? ¿Medicación también es necesaria? Leí un poco que sí. O sea, si encuentra una comorbilidades y con un cuadro depresivo... Claro, ahí sí le podrían Es para sustentar. las comorbilidades, Comorbilidades. ¿no? Pero para la integración propiamente es la psicoterapia. Claro. En realidad creo que no ha habido como que una integración real de cuál es realmente el tratamiento, porque todavía se siguen investigaciones incluso, ¿no? Porque en algún momento también se trató de como ir reduciendo la cantidad de personalidades en el individuo y dejar una, digamos, ¿no? Como la más saludable. No que muchas funciona. películas también, hay una película Identidad, creo que del año 2000 y algo, que más o menos grafica esa figura, ¿no? Pero al final no terminaron dejando a la identidad más saludable, ¿no? Sino la más psicopática, que fue la que se salvó. Ajá. Entonces también se corre ese riesgo, eso por un lado, y por otro lado ahí estaríamos dejando pasar por alto de que son rasgos de personalidad de la misma persona que no está pudiendo integrar dentro de la identidad del sujeto que porta, ¿no? este trastorno, el cuadro disociativo. Entonces, más que nada iría por el lado de la integración, como hace un momento hablábamos. Y eso es un proceso, ¿no? Como sucede con otros trastornos, Proceso largo y es cierto, como hay pocos casos, en general esta es una enfermedad crónica también, ¿no? Que tiende a presentar siempre estos cambios, a pesar de los intentos de integración. Es difícil lograr que haya una sola personalidad. En general se trata de que las personalidades que van quedando, digamos, sean saludables y puedan afrontar las situaciones, pero raramente se logra una sola personalidad. Claro, ¿no? ¿Cuáles serían en todo caso las conclusiones finales de nuestro programa del día? Porque ahora quisiera también hablar un poquito, ¿no? Sobre el aspecto emocional de aquellas personas que han tenido o tienen cáncer de mama, porque recordemos que hoy 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra esta enfermedad. Así que cerramos un poquito nuestro tema del trastorno de identidad disociativo y vamos con lo del cáncer de mama. A ver. Creo que lo más importante acá es tratar de prevenir, ¿no? Entonces, difundir la necesidad de lo que se llama puericultura, un estilo de crianza adecuado, saludable, para que las personas tengan en lo posible la menor cantidad de enfermedades de este tipo. Muy bien, Yasmín. Todas las personas tenemos un sí mismo, ¿no? Que está integrado por nuestra autoimagen, nuestro autoconcepto. Es como el lado de nosotros que nos permite tener referencias sobre nosotros mismos, ¿no? En la medida en que los adultos o el ambiente fortalezca todos estos aspectos, vamos a tener niños, personas más saludables y evidentemente también, como dice Abel, desde el lado de la prevención, ¿no? O sea, si hay condiciones de abuso en edades tempranas, pues muchas veces también pasa que estos cuadros de amnesia se dan como que a modo de reflejar la ausencia de los padres durante las situaciones traumáticas. Tratar de prevenir toda esa parte, ¿no? Al menor signo, estar ahí, ver que lo evalúen, que se atienda. Y atender el lado emocional, sobre todo afectivo, ver que el niño no tome tanta distancia de sus afectos, de sus emociones, que las pueda ir integrando. Vivimos una época moderna, acelerada, con la tecnología al tope. Creo que el rol de los papás es fundamental. Tenemos que hacer un hincapié en que nadie sabe cómo ser papá. Pero en el pasado podríamos pensar que lo tuvieron algo menos complicado, nuestros padres, abuelos. Pero actualmente puede haber estrategias y herramientas para poder
a ayudar a los señores padres a cumplir su rol, porque de ellos depende de que este chico tenga una vida normal, tenga una vida en la cual el sufrimiento quizás pueda darse, o sea, en algún momento un fracaso, pero que sepa cómo manejar las situaciones estresantes y que no utilice mecanismos como la disociación. Eso sería. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a conversar un poquito, ¿no? Porque cuando hay cáncer de mama, el aspecto emocional, ¿no? Y el apoyo psicológico es clave también, ¿no? Para afrontar esta enfermedad, tanto que puede ocurrir en hombres como en mujeres, ¿no? ¿Cómo sucedería, por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no? Que tienen una enfermedad de este tipo? Bueno, y los hombres que está un poco frecuente, primero que acudan a buscar ayuda, probablemente cuando sientan alguna tumoración va a ser más difícil porque probablemente no lo imaginan, no lo suponen que puedan tener, ¿no? Porque creen que solamente se da en mujeres. Indudablemente que cuando van a buscar ayuda, creo yo que como todo cáncer van a sentirse con mucha preocupación y mucha ansiedad, ¿no? Y es importante establecer acá que se puede asociar también depresión en el cáncer en general, ¿no? Y en mama. Entonces hay que tratar estos procesos porque los cánceres, la depresión también altera el sistema defensivo del organismo, ¿no? Y esto ayuda también a combatir el cáncer. Las personas que tienen tratamientos de depresión, que están con cáncer, tienen una sobrevida mucho mayor generalmente, ¿no? Es importante. Y recordemos que la enfermedad al final no solo ataca a la persona en sí, sino a todo su entorno familiar, ¿no? Se ven involucrados también en esto. Sí. Hay que tener mucho cuidado con las personas que a veces desconocen, por ejemplo, la historia familiar de enfermedades. O sea, es una enfermedad que tiene un componente genético. Si uno tiene su madre que padeció cáncer de mama, su abuela que padeció cáncer de mama, ya tiene uno que tener alertas. Y si viera la cantidad de personas que no hace caso a ese tipo de alertas, en donde en la familia hay una clara predisposición a tener ciertas enfermedades, y ahora que estamos en cáncer de mama, en cáncer en general, si tu familia tiene algún riesgo, tú tienes toda la obligación de ir a hacerte un chequeo y que puedas encontrar algo que pueda hacer quizás en ese momento un tratamiento adecuado para retirar la enfermedad. Yasmín, el principal temor que los pacientes con cáncer presentan en general es el temor a la muerte, ¿no? Entonces, se tiene que dar mucho soporte afectivo, emocional al ámbito familiar y al paciente. Porque también, como tú decías hace un momento, la familia también empieza a ser como una especie de duelo, porque no sabe hasta dónde va a llegar la enfermedad, en qué estado está, ¿no? Hasta que se hagan los análisis, el tratamiento también se haga, hay una respuesta o no. Entonces sí es de mucha importancia que puedan ser atendidos en la parte psicoafectiva también, ¿no? Y más que nada de soporte, porque al final eso le va a generar a los pacientes y a la familia las herramientas como para que ellos puedan sobrellevar la enfermedad y a su vez darle algo de calma a la persona que... Sí. O sea, siempre es recomendable que alguien que esté pasando por una enfermedad como esta tenga una ayuda psicológica, sí, ¿no? Porque se puede pasar, incluso a veces las familias se acaban rompiendo, ¿no? Claro. O sea, pueden pasar muchas cosas. Incluso hay estudios de lo que se llama psicoterapia de apoyo, ¿no? Que es una psicoterapia breve, en los cuales con psicoterapia de apoyo una vez por semana la sobrevida son 5 años mayor que en los pacientes que no la reciben, ¿no? Entonces es importante que el paciente tenga este soporte, ¿no? Y bueno, y si ya se diagnostica un cuadro de depresión mayor, indudablemente recibir el tratamiento que corresponde. Oportuno, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado en el programa. El próximo viernes también los veremos por aquí. Ojalá, ¿no? Ya son parte del staff, los doctores, casi. Muy bien, el día lunes nos reencontramos con más Junta Médica. Ya lo sabe, como siempre les digo, 9 en punto y estamos en su pantalla. Chao.